¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vidas Longevas. El día de hoy vamos a tener un formato diferente en donde vamos a hacer vía Zoom una entrevista con una amiga quien fue mi acompañante en su especialidad. Yo viví la experiencia directamente con ella. Ella trabaja con Access Consciousness, es facilitador de esta herramienta. Ahí nos va a explicar en detalle de qué se trata. Espero que te guste mucho esta entrevista. Bueno, y aprovecho el espacio para invitarte a suscribirte a este canal si aún no estás suscrito, a darle a la campanita de notificaciones para que te enteres de cada uno de nuestros episodios, puedas compartir este contenido con quien tú creas que le pueda servir y espero que te guste mucho este espacio que creamos con mucho amor para todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vidas Longevas. Hoy vamos a explicar qué pasó el día martes en tu casa para los que nos están viendo por acá. Andrea Madariaga es una invitada que hace un tiempo hicimos un podcast, pero que trabaja con una metodología que se llama Access Consciousness y la geometría sagrada. Yo tuve la experiencia de estar contigo, Andrea, el día martes de esta semana. Estamos en el mes de agosto. Eh, para más o menos tener una idea, año 2025, dependiendo cuándo esté viendo nuestra audiencia este espacio. Pero siempre me ha gustado documentar lo que he vivido, ¿no? Y porque entiendo que también hemos documentado cosas que no conozco y que voy aprendiendo. Pero yo tuve la experiencia hace 3 días de vivir una sesión de barras de Access, una sesión transformadora. No quiero como que ponerle colores y magia desde una explicación pintoresca, sino que más o menos tú me expliques qué fue lo que hicimos, de qué se trató, y luego ahí reforzamos por qué fue para mí tan importante ese espacio. Pero cuéntame, ¿qué pasó ese día? ¿Qué hicimos? ¿De qué se trató? Y bueno, para los que no tienen ni idea de qué es barras Access, ¿qué son las barras Access? ¿Qué es la geometría sagrada? Explícame un poco sobre eso y vayamos conversando sobre esto de la mejor manera posible. Ese día, ese día, porque dijiste, ese día, ¿qué pasó en tu casa? ¡Chan! Ese día estuvimos conversando sobre una situación en particular, ¿cierto? Y pudimos verla desde diferentes lugares, ¿cierto? Incluso desde un prisma más energético, ¿cierto? Como ir cambiando la perspectiva, vimos lo femenino, masculino, y además, luego ya vino un otro momento en donde te recostaste y realizamos algunas, estas herramientas, tecnologías que son ya más del plano sutil, una vez que se había como movido, ¿cierto? También la energía mental y también un poco el ir conteniendo y comprendiendo también el mundo emocional, ¿cierto? Como entender lo que se siente igual en la experiencia. Y después hicimos una alineación a través de una herramienta que es la geometría sagrada, un protocolo, ¿ya? En donde va apareciendo lo que es necesario, y eso hace que nos sintamos de inmediato más equilibrados, que fue la primera parte que tú me contaste igual un poco lo que sentiste ahí, ¿cierto? Sí, bueno, mira, yo lo voy a contar y después tú me explicas bien cuáles fueron estas metodologías, ¿no? O sea, de qué se tratan y cómo las aplicas. Más adelante igual vamos a explicar cuál es tu trabajo en esta área en específico. Pero para que en contexto que nos están viendo, yo estuve en una sesión con Andrea, hicimos una sesión de Access, de barras de Access y lo que ella nos está explicando, que tiene que ver con la geometría sagrada. Ese día, no, sin dar detalle, yo tuve un par de eventos bastante importantes, bastante cargados de energía, bastante, digamos, difíciles, porque no fueron momentos de alegría, sino que fueron momentos, bueno, complicados. Tuve una situación legal, tuve una situación personal, laboral. De verdad, uno de esos días en los que tú dices, wow, este día que se acabe luego, que termine, que es un día que de verdad no tuvo nada positivo. Esto fue en Santiago, yo vivo como a una hora en la ciudad de Rancagua y fue interesante que cuando yo vengo de regreso de esta sesión, de esta experiencia, le comentaba a Andrea antes de comenzar a grabar
yo venía como que si hubiese ido a un fin de semana al centro comercial de compras, como que si hubiese ido a un parque de diversiones, no en euforia, sino como muy satisfecho, muy sereno, muy fresco, muy satisfecho de lo que había pasado, a pesar de que recordaba que las situaciones que fui a enfrentar y las que tuve que vivir eran difíciles, pero desde una interpretación distinta, Andrea. Esa sesión, además que la teníamos muy al pendiente de poderla vivir, todo se dio, porque ni siquiera fue que yo dije, mira, esa semana voy, esa semana hacemos la sesión, no, sino que te dije, mira, sabes que voy el día martes a Santiago, si quieres nos vemos, conversamos un rato, y me dijiste, ya, veamos, corramos de la barra, veámoslo. Y fue una experiencia que yo dije, bueno, por lo menos entre lo malo, porque no lo quiero tildar de malo, voy a compartir un espacio con mi amiga, tomarme un café, conversar, como drenar, digamos, desahogarme de ese día difícil, que le pongo comillas porque ya difícil como que no cabe, ¿no? Porque fue un día con bastante reto. Y hago la sesión, yo dije, bueno, vamos a aprovechar la invitación. Me hizo una cuestión de una imposición de mano, algo muy parecido, o bueno, ahí explícame de qué se trata. Fue como una relajación, una meditación, se llama correr las barras. Yo me acosté, sentí muchas sensaciones en mi cabeza, sentí un espacio donde mis manos se me calentaron, o sea, una transferencia como de energía, una liberación de energía que llevó la tensión que yo tenía a un espacio como de relajación, a un espacio de aceptación, eh, una experiencia, pero que de verdad ha sido mágica. Le pongo ese nombre. Andrea, por eso te decía, explícame qué son las barras y qué es la geometría sagrada y qué fue lo que específicamente hicimos en la sesión para que lo entiendan quien nos pueda ver en este espacio. Ella tenía entre mis apuntes y también para mí ha sido así. Desde mi experiencia, la geometría sagrada es una llave, es, es un código, un patrón de información, un patrón informacional que está ordenado como la naturaleza misma, ¿ya? Y está representada a través de los sólidos platónicos y de otras, y eso hace que en el fondo interactúa con tu campo de energético, con tu inconsciente. Y al interactuar, y si tú te abres a vivir la experiencia, ¿cierto? En esta práctica que en el fondo yo he ido haciendo la práctica y las personas se abren a la experiencia y pueden sentir, porque finalmente es tu poder, es tu energía, es tu sabiduría, la de tu alma, de tu ser superior, entonces como que todo se confabula, vamos a decir, es como somos todos cómplices de este nuevo equilibrio, porque en el fondo una situación, y todos pasamos por situaciones complicadas, ¿cierto? Esta es que uno siente que la mente se secuestra, que está al otro lado, estamos muy intensos, eh, y hace que nos desequilibremos, ¿verdad? Una parte de nosotros se desequilibra y da lo mismo cualquiera porque cualquier parte va a desequilibrar el todo. Me refiero, si hay mucho pensamiento, mucho ruido mental, estoy en un bucle, ¿verdad? Estoy en una atrapada en una frecuencia en donde estoy viendo más el drama, estoy viendo lo malo de la situación y sí, me puedo conectar ahí. Y ahí se me desequilibra el cuerpo, tengo otros síntomas, ¿verdad? O puede ser al revés, que tengo ya desequilibrado el cuerpo y no me he dado cuenta de que estoy en ese bucle mental, que para mí igual es como está ahí mucho de todo lo que estamos viendo. Y entonces hace que en el fondo se ordene, ¿cierto? Una parte desde el campo sutil. Tenemos más que este cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, mental, que no los vemos, pero no porque no los veamos no están ahí. Incluso son muchos más, como que hay más álmico, búdico, manásico, ¿cierto? Y entonces estos campos sutiles de energía, más que entrar a explicar esto, es necesitamos la medicina tradicional, el diagnóstico y atendernos, pero cuando también vas y atiendes esta situación o esta dolencia, este desequilibrio mejor
desde el cuerpo físico, lo atiendes desde el cuerpo sutil, ocurre algo más maravilloso, por así decirlo, que es la misma energía se utiliza para el equilibrio del cuerpo. Porque se nos fuga o damos mucho, ¿qué digo? Es como decir, fuga sería darle mucha atención a algo que no merece tanta atención o que no tiene tanta importancia. Claro, como lo explica el transurfing, ¿no? Ese potencial excesivo. De eso vamos a hablar también un poco más adelante porque yo quería comentarles que con Andrea tenemos un material bastante extenso y de varios temas. No da para un podcast, en realidad queremos hacer como una serie de videos y que, bueno, con quien resuene más o menos cada uno de ellos puedan tener acceso a través de la plataforma. Pero hoy, basado en esa experiencia específica, la metodología utilizada fueron las barras de Access, ¿no? Access Consciousness. ¿Qué son las barras de Access? Explícame un poco sobre eso. ¿Qué son específicamente? ¿Qué es esa metodología? ¿El origen? Muy a grande rasgo para no profundizar mucho en el tema, ¿no? Ese día, en un primer momento, hicimos como hicimos una parte con geometría sagrada, con un Sí, protocolo de geometría, y solo quería decir esto, mira, lo interesante de eso es que cualquier persona puede hacérselo a sí misma, ¿ya? Sino que, pero si quieres esto desde fuera, también es como muy, muy posible, también es lo mismo, ¿cierto? Que otro, en este caso, por ejemplo, yo sea el puente de ese equilibrio a través de esta tecnología y de esta herramienta. En el caso de Barras Axe, lo hicimos después, eh, Barras Axe tiene 32, hay 32 puntos en la cabeza que vienen en pares, ¿ya? Y con diferentes posiciones de las manos, vamos tocando esos puntos de forma súper sutil. La verdad a mí, que me gustan todas estas tecnologías, me las autoaplico, las ando buscando, he practicado y he estudiado y he hecho varios diplomados de técnicas, tecnologías más de energía. Eh, Barras Axe me parece, wow, así como lo veo en mí, cuando a mí me lo realizan y además haciendo algunos ejercicios que se pueden hacer uno mismo, que es, por ejemplo, tocarte estos puntos de acá atrás. Incluso esto te induce hasta un relajo tan rico que te da hasta sueño, ¿no? En la noche, por ejemplo, que están justo así como al borde de la oreja. ya, ¿Eh? ok, aquí. Claro, y tiene distintos puntos y además plantea que la pregunta es aquí clave, entregar preguntas. Las respuestas, el universo no, así como, no es tema, ¿ya? En realidad es la pregunta. Y la pregunta, y hay preguntas súper entretes como, no sé, hay una situación intensa, bueno, cuando hay una situación intensa o cuando hay una situación que la estamos pasando bien, la pregunta es, ¿qué más es posible? Aunque yo crea que no es posible. ¿Cuánto puede mejorar esto aún más? Muéstrame, universo. Muéstrame, universo, que me estás escuchando. Em, ¿Qué tal si nada es opuesto a lo que parece ser y todo es opuesto a lo que parece ser? Entonces va generando, estas preguntas se lanzan, es como vamos aprendiendo también a soltar, ¿cierto? No a querer la respuesta y dejar fluir, ir observando el día a día, cómo va cambiando la realidad, cómo vas conectando, vas observando los detalles, porque a veces nuestra mente va a los detalles más negativos y nos volvemos más víctimas de la experiencia, ¿cierto? Y a todos Sí, nos pasa, o bueno, a la mayoría, no sé, a mí todavía, ¿cierto? Pero la diferencia es que al practicar todo esto, al entender que estamos viviendo una experiencia y seguir aprendiendo, nutrir nuestra mente, entrenarla, vamos aprendiendo igual a que ya no solo mire detalles negativos o estos que podríamos llamar que fome, que fome estar pasando esto, a todos nos pasa. Eh, entonces mira detalles positivos, es como ese día me voy a decir, a veces pensamos que algo que ocurre o porque no ocurre, no sé, vamos a hacer un trámite y no ocurrió nada, y pensamos que es malo, pero realmente no sabemos si es malo o no.
Incluso puede ser que ese tiempo que tenemos extra justamente sea el tiempo que necesitamos para lo que sea, porque Claro, siempre hay como, hay un orden en todo. Y en sí, eso todos están de acuerdo que está todo ordenado. Por eso la geometría tiene estos patrones ordenados, estos puntos. De hecho, lo que plantea es que al tocarlos así es como que se hace un puente energético y va como reseteando. Yo desde mi, como yo desde el rol de practicante, ¿cierto? Desde hacerlo, además de alinearme, también de alinear a la persona igual, a la tierra, ¿cierto? A su fuente de conciencia, además de hacer estas respiraciones y preparar el cuerpo, y que se prepara también con unos mantras o afirmaciones del mismo herramienta de barras, que es baja barreras cuerpo, baja barreras cuerpo, baja todas tus barreras cuerpo, que, esto, eso, y todo lo que impida recibir, lo destruimos y lo descreamos, lo destruyo y lo descreo, acertado, equivocado. Entonces se van repitiendo y el cuerpo realmente comienza a, no sé, es como, el cuerpo para mí escucha todo. sí, mira, yo estuve leyendo un poco sobre el tema y disculpa ahí que te haga como que te ataje, porque justamente es lo que yo viví, ¿no? Después de haber vivido la experiencia y de haber tenido como una teoría de esto, cambió muchísimo la perspectiva, porque conocía de barra access en teoría que era como cerrar ventanas en un computador que tiene la memoria cargada porque tienes muchas ventanas abiertas, aunque la información no se borra, la información no se desaparece, la información sigue estando en el disco duro, sigue siendo parte del sistema operativo. Cuando tenemos muchas ventanas abiertas, el computador tiende a ponerse lento o a procesar los recursos con mayor dificultad, ¿no? Y justamente así lo entendía como teoría, es como que es un refresh de toda esa memoria RAM que tiene muchas ventanas abiertas, ocupando mucho espacio. Y en barras Access es como cerrar todas las ventanas que no están en uso. La información no va a desaparecer jamás, porque nosotros no podemos suprimir información que ya hayamos recibido, pero sí de alguna manera poder conectar con las ventanas que realmente necesitas, y así lo interpreté. Justamente tú dijiste, me fue mal. Esa fue mi primera expresión cuando yo llegué. Yo dije, bueno, tenía otra expectativa, no me fue muy bien, me fue mal. Y después de que hicimos la sesión y de que vengo de regreso y que tuve toda la experiencia, yo decía, no me fue mal. O sea, no es que me haya ido bien en el contexto de lo que era la situación, sino que realmente era parte de una experiencia que tenía que vivirla, porque de no vivirla, queda allí, no se procesa, no se trabaja. Y definitivamente creo que fue esa experiencia la que me lo permitió ver, ¿no? Porque yo iba así como cabeza abajo y bueno, me fue mal. O sea, en realidad no salió como yo lo esperaba, las cosas no se dieron como yo las quería, pero no se trata de como tú las quieras, se trata como realmente se presentan, y de esa manera no podría ser diferente, ¿no? Es genial el tema de Access. No sé si tienes algo más que reforzarle allí con respecto a la geometría sagrada, porque de eso sí creo que es algo bastante nuevo también para mí. Y bueno, la experiencia, me quedo con eso. Fue una cosa brutal que la sesión la haría a diario o por lo menos, no sé, una vez a la semana, porque es muy liberadora. De verdad, me gustó muchísimo. Quería tomar de esto que decías de cómo cambia de estado, ¿cierto? De un estado a otro, un antes y un después. Y claro, al principio es como, en una metáfora, es como venir lleno de agua, como lleno de agua, muchas emociones, porque la Claro. experiencia genera un movimiento emocional. Ahora, cierto y que se habla de la gestión emocional y todo, pero también lo que va ocurriendo en estos espacios es que esa emoción que trae la experiencia se acoge, se transita y estas técnicas ayudan a esa integración necesaria del aprendizaje
y luego la liberación de este necesario tránsito de la emoción que al final realmente no dura mucho en el cuerpo a no ser que nos quedemos como prendados del recuerdo o del condicionamiento o de lo que funcione, ¿cierto? Y entonces es como sentir una liberación desde el mismo campo emocional, desde nuestro cuerpo emocional, es como si fueran las emociones y cómo funcione es como que la situación ya no tiene ese apego tan fuerte a la emoción. Y lo mismo ocurre con los recuerdos, con aquellas situaciones que estamos dándole vuelta, vuelta. Es como, para mí, yo me lo explico así, es como si realmente la emoción que está ahí ya no estuviera pegada a ese recuerdo. Entonces, tienes tu recuerdo, puedes acceder a ese recuerdo, te sirve de una experiencia porque es parte de tu evolución, pero ya no viene necesariamente con una carga tan importante emocionalmente, así hablando. Ahora, como estamos conversando un tema que de repente para muchos es totalmente desconocido, habrá quienes ya tengan experiencia en esta área y hayan tenido algún conocimiento, ya hayan vivido alguna sesión de barra, pero yo tengo una duda y es, ¿esto se hace una vez, se hace muchas veces, se recomienda hacerlo una cantidad de veces o es de libre decisión? O sea, háblame un poco sobre ya en el momento en el que yo decido como ponerme terapia, no sé si se llamaría terapia o si me pondría en esta práctica de una manera sostenida o sea, ¿qué puedo yo poner, digamos, a disposición cuando busco a través de Access mejorar, ¿no? Y cuántas sesiones debo hacer para mejorar en ese ámbito. No sé si me explico allí, no sé, tengo un problema de salud, tengo un problema de, de relaciones, bien sea laborales, personales, eh, familiares, con mi pareja, o temas también que tengan que ver con la parte más externa, dinero, situaciones económicas, situaciones, no sé, de la vida, de mi auto, de mi casa. ¿Qué se puede trabajar en esta área y con cuántas sesiones? En lo que corresponde a barras Access, los puntos que estos 32 puntos traen como su título, ¿ya? Ya. Sexualidad, creatividad, entonces se van moviendo desde ahí, desde ese lugar. Y si es como una situación, y lo que mi experiencia y también lo que me han contado las personas, es decir, en su retroalimentación que me encanta, me dicen, no sé, estaba en un lugar donde iba a practicar música y sentía inseguridad y después ya no sentía esa incomodidad que me generaba inseguridad. O otra persona me dijo, me fui de viaje después de eso y me iban cayendo como las chauchas, que iba tomando conciencia, me iba dando cuenta de algunas confusiones, se iba aclarando. Entonces, para mí eso habla de que vamos creciendo en discernimiento, ¿sí? En discernir real lo que nos va afectando o no, y ahí también viene el proceso de acompañamiento. Nos vamos acompañando en nuestra experiencia, ¿cierto? ¿Cómo nos facilitamos más la experiencia, la vida, ¿cierto? Porque no tiene sentido hacerla más difícil, como ya no va para allá. Entonces, en realidad siempre va a depender del tema, de cuánta apertura vaya teniendo la persona, de a veces una sesión te aclara tu cuento, vamos a decir, ¿ya? El cuento que uno se está contando en ese momento y luego retoma, o pueden ser más, o de vez en cuando, o lo necesita, porque finalmente yo siento nos vamos acompañando. Entonces, por ejemplo, en mí, cuando yo digo, ok, estoy viviendo esto, a veces no lo digo así, estoy viviendo esto, no, estoy viviendo esto también, así como también tiene su grado emocional. Entonces primero pregunto, ¿me puedo acompañar? ¿Puedo solucionarlo yo? Y si no, me acompaño. Lo que necesite, es como, y eso va ampliando también tu calidad de relación contigo mismo, porque uno se va conociendo y va conociendo lo que necesita, se lo va dando, ¿no? Y ahí es como nos vamos apoyando para transitar las experiencias que claro que son intensas,
hay diferentes experiencias, todos hemos pasado por momentos súper delicados, momentos súper donde una mente súper loquita, voy a decir, como varias cosas, eh, pero sin duda todas estas prácticas, eh, la afirmación yo soy, barras Access, Code Lemuria, la geometría sagrada, como los mandalas, el arte, el deporte, la conexión con la naturaleza, ducharse o bañarse en agua con sal de mar, si no está la posibilidad de ir a la playa todavía, e incluso si no hay tina, con un jarro con agua con sal, o sea, todo eso nos va ayudando a cada vez más eh, estar más como aquí, porque la vida, ¿cierto? También nos trae sus sorpresas y es como que, uff, vamos, como dice Reality, surfeando la realidad lo más posible. Pero necesitamos distanciarnos a rato, incluso de lo que pensamos, de nuestras interpretaciones. Si nuestras interpretaciones nos están ayudando o nos están boicoteando, ¿ya? Y ahí es donde vamos tomando otra vez nuestra timón. Ay, es como que nos perdimos un rato, nos agarró el piloto automático y también nos vamos entendiendo igual en la experiencia. Está genial porque justamente esa duda genera, ¿no? O sea, que esta técnica me sirve para qué. Y ciertamente tú mencionas que son 32 puntos en pares en distintos puntos de la cabeza y cada uno involucra áreas de la vida en donde principalmente, digamos, están salud, dinero, amor, que es como esa trilogía principal y de cada una de ellas se desglosa cada una de su ramificación. Es súper interesante. Y ya para cerrar, Andrea, cuéntame un poco cómo accedo ahora, recapitulando, a lo que es el Access. ¿Cómo yo obtengo una sesión? ¿Esto lo puedo hacer online? ¿Esto es netamente presencial? ¿Cómo te contacto? ¿Dónde te ubico? Vamos a ir dejándole esta información a la audiencia y bueno, una vez más invitarlo a que se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones para que puedan ir viendo la serie y el espacio. Entonces, Andrea, cuéntame, ¿cómo te contacto y cómo hago una sesión de Access contigo? Barras Access es una sesión presencial, así que Santiago alrededores, va a través de mi Instagram y Geometría Sagrada es virtual. Y todo lo que es decodificación de la realidad, que tú sabes que es lo que me gusta, de ir abriéndolo a otras formas de mirar una situación y bueno, tú eliges la que te expanda más. Buenísimo, entonces tenemos que contactarte a través de redes sociales, WhatsApp, por donde dejas tú tus servicios disponibles, ¿tienes alguna plataforma? Cuéntame. Instagram y bueno, vamos a dejar aquí el WhatsApp. Ya, vamos a colocarlo aquí también entonces. Sí, por supuesto, vamos a colocarlo acá para que entonces la gente vaya a seguirte, ver tu trabajo y poco a poco ir clarificando cómo son estas sesiones, estas metodologías y bueno, dejar a disposición allí los servicios de Andrea. Andrea, bueno, para cerrar este espacio, yo quiero darte las gracias y una vez más eh, volverte a reconocer lo poderoso que fue para mí esa experiencia. Fue una experiencia de verdad inexplicable. Yo creo que son pocas las palabras que lo pueden explicar. De verdad que yo haber vivido esa experiencia fue bastante motivadora, fue bastante regenerativa, no sé cuál es la palabra correcta, porque iba con una estructura, iba con una visión y me vine con otra. Me vine liviano, me vine entusiasmado, con muchas ganas y de hecho por eso decidimos hacer la serie porque vamos a comenzar a compartirlo y a documentarlo acá en Vida Longeva. Gracias Andrea por el espacio, gracias siempre por tu buena disposición y bueno, el conocimiento de aquí en adelante que vamos a dejar para toda la audiencia. Muchas gracias. Igual Marco, y súper entretenido y haces que sea muy liviano compartir. Así que súper genial, la verdad. Bueno, entonces quedamos atentos. Suscríbete al canal, activa la campana de notificación, compártelo. Compartir es bueno y espero que estés bien. Nos vemos en la próxima. Chao.